A la viuda solo le dejaron una casa que nadie quería, pero alguien apareció y le dijo: «Entra». Perdió a su esposo y a su padre el mismo día, pero la verdadera traición vino después. Sus propios hermanos la expulsaron del pueblo, repartieron la herencia entre ellos y le dejaron solo una casa que nadie quería, abandonada, destruida, olvidada en medio de la sierra. Con 2 hijos pequeños y el corazón roto, llegó hasta ese lugar en ruinas. Cayó de rodillas en la tierra y lloró hasta quedarse sin fuerzas. Creía que era el fin. Creía que Dios la había olvidado. Pero entonces, alguien apareció. Un hombre de blanco que le dijo solo 3 palabras. Y lo que ella encontró dentro de esa casa, que todos despreciaban, cambiaría todo para siempre. Esta es la historia de cómo la peor humillación se convirtió en la bendición más grande, y de cómo aquellos que la destruyeron terminarían arrodillados frente a ella. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, haz clic en el botón de me gusta y quédate conmigo hasta el final de esta historia. Tiene un desenlace diferente a todas las demás historias, y creo que será difícil que no derrames al menos una lágrima. Así que vamos con la historia. El derrumbe ocurrió un martes por la tarde, bajo un cielo gris que anunciaba tormenta. Gilberto y don Esteban trabajaban juntos en la ampliación de un almacén en las afueras de San Juan del Río, Durango, cuando la estructura cedió sin aviso. Toneladas de concreto y varilla cayeron sobre ellos en segundos. No hubo gritos, no hubo tiempo. Solo el estruendo sordo que hizo temblar la tierra y el silencio espantoso que vino después. Estela recibió la noticia en su casa, frente a sus 2 hijos. Mateo, de 9 años, estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Luna, de apenas 6, jugaba con una muñeca de trapo en el piso. Cuando el vecino llegó con la voz quebrada y el sombrero en la mano, Estela supo que su vida acababa de quebrarse en 2. No necesitó que le dijeran más. La expresión del hombre lo decía todo. El velorio fue largo y doloroso. 2 ataúdes cerrados en la misma sala, rodeados de flores blancas y veladoras que titilaban en la penumbra. Estela permaneció de pie junto al féretro de Gilberto durante horas, con los ojos secos por el agotamiento y el alma rota por dentro. Mateo se aferraba a su falda sin decir palabra. Luna lloraba en silencio, sin entender del todo por qué su papá ya no despertaría. El pueblo entero desfiló frente a los cuerpos, algunos con lágrimas sinceras, otros con curiosidad malsana. Todos murmuraban condolencias que sonaban vacías. Estela asentía mecánicamente, agradecía con voz ronca, pero por dentro sentía que se desmoronaba. Gilberto había sido un hombre trabajador, honesto, querido. Don Esteban, su padre, era respetado en toda la región. Ambos se habían ido de golpe, dejándola sola con 2 niños y un futuro incierto. Pero lo que Estela no sabía era que la tragedia apenas comenzaba. La primera señal llegó al tercer día del luto. Ignacio, su hermano mayor, se presentó en su casa con Fabián, el segundo hermano, y sus 2 hermanas, Lorena y Patricia. Entraron sin golpear, con expresiones serias y pasos firmes. Estela los recibió con los ojos hinchados y el cabello recogido en una trenza despeinada. Pensó que venían a consolarla. Se equivocó. «Necesitamos hablar sobre la herencia de papá», dijo Ignacio, sin siquiera saludar. Su voz era fría, calculada. «Hay que hacer el reparto antes de que esto se complique». Estela lo miró sin comprender. Apenas habían pasado 3 días desde el entierro. El dolor todavía era fresco, insoportable, y ellos ya hablaban de dinero y propiedades como si nada hubiera pasado. «¿Ahora?», preguntó con un hilo de voz. «Ignacio, todavía no». «Ahora», la interrumpió Patricia cruzándose de brazos. «No hay tiempo que perder. Papá dejó bienes y hay que repartirlos bien». Lorena asintió con una sonrisa tensa. «Es lo justo, Estela. Para todos». Estela sintió un nudo en el estómago. Algo en el tono de sus hermanos no encajaba. Había frialdad donde debía haber compasión. Había prisa donde debía haber respeto. Y en sus miradas, apenas disimulada, había algo peor: envidia.
porque Estela siempre había sido diferente. Desde joven, mientras sus hermanos se quejaban de la vida y buscaban atajos, ella trabajaba sin descanso. Se levantaba antes del amanecer para ayudar en la tienda que tenía con Gilberto, un pequeño negocio de abarrotes que prosperó con esfuerzo y honestidad. Nunca pidió nada a nadie, nunca alardeó, pero su éxito era visible, y eso despertó resentimientos que llevaban años acumulándose en silencio. Ignacio y Fabián apenas sostenían sus propios hogares con empleos irregulares. Lorena vivía de quejas constantes sobre su suerte. Patricia había fracasado en 3 negocios y culpaba al mundo entero. Y en medio de todo eso, Estela brillaba con su disciplina y su paz. Eso nunca se lo perdonaron. «Mañana nos reunimos en casa de Ignacio», anunció Fabián dirigiéndose ya hacia la puerta. «A las 10 de la mañana, sin falta». Estela apenas pudo asentir. Cuando cerraron la puerta tras ellos, se quedó de pie en medio de la sala, con las piernas temblorosas y un presentimiento oscuro creciendo en su pecho. Esa noche no durmió. Abrazó a sus hijos en la cama y lloró en silencio, sintiendo que algo terrible estaba por venir. Al día siguiente, cuando llegó a la casa de Ignacio, todos ya estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. Había papeles desplegados, plumas y una libreta con listas escritas a mano. Nadie la saludó, nadie le ofreció café. Solo le señalaron una silla al final de la mesa, como si fuera una extraña. Ignacio tomó la palabra de inmediato, con tono ceremonioso. Papá dejó varios bienes: la casa principal, el terreno en la orilla del pueblo, el dinero en el banco y la casa vieja de la sierra. Estela escuchaba en silencio, con las manos apretadas sobre su regazo. «Hemos decidido que lo más justo es repartir todo equitativamente», continuó Ignacio, aunque el brillo de sus ojos decía lo contrario. «La casa principal queda para Fabián y para mí. El terreno de la orilla se divide entre Lorena y Patricia. El dinero del banco se reparte entre los 4. Hubo una pausa. Estela esperó, y entonces llegó el golpe. «Para ti, Estela, queda la casa de la sierra». El silencio que siguió fue pesado como una losa. Estela parpadeó, sin terminar de procesar lo que acababa de escuchar. «¿La casa de la sierra?», repitió lentamente. «Sí», dijo Patricia con una sonrisa forzada. «Es una propiedad grande, tiene valor». «Nadie va a esa casa desde hace años», murmuró Estela, sintiendo cómo el corazón le latía más fuerte. «Está abandonada, está en medio de la nada». «Pero es tuya», sentenció Lorena con un tono que no admitía réplica. «Deberías estar agradecida. Es más de lo que muchos tendrían». Estela las miró una por una. Vio las sonrisas falsas, vio la frialdad en sus rostros y comprendió. Esto no era un reparto justo, era un castigo, era una humillación disfrazada de generosidad. «¿Y el dinero?», preguntó con voz temblorosa. «¿No me corresponde nada del banco?». Ignacio negó con la cabeza. «Ya está repartido. Tú tienes la casa. Eso es suficiente». Las lágrimas comenzaron a picar en los ojos de Estela, pero se negó a dejarlas caer frente a ellos. «No les daría ese placer». «Suficiente», susurró. «Tengo 2 hijos. Acabo de perder a mi esposo. Y ustedes...». «Ya está decidido», la cortó Fabián, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Firma aquí, y ya». Le extendieron un papel. Estela lo leyó con las manos temblorosas. Era un documento de renuncia a cualquier otro reclamo sobre la herencia. Si firmaba, solo le quedaría esa casa olvidada en la sierra. Si no firmaba... Bueno, sus hermanos ya habían dejado claro que no habría piedad. Con el alma destrozada, Estela firmó. Cuando salió de esa casa, el sol de la mañana le quemaba los ojos. Caminó despacio, sin rumbo, sintiendo que el mundo se había vuelto más oscuro. Mateo y Luna la esperaban en casa, ajenos a lo que acababa de ocurrir, y ella no sabía cómo explicarles que acababan de perderlo todo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Los rumores corrieron por el pueblo como pólvora. Todos sabían que Estela había recibido la peor parte de la herencia. Las miradas en la calle cambiaron.
Algunos le tenían lástima, otros desprecio, y sus propios hermanos se encargaron de esparcir la versión que más les convenía, que Estela era orgullosa, que siempre se había creído mejor que ellos y que ahora finalmente recibía lo que merecía. Una tarde Patricia llegó a su puerta con una sonrisa venenosa. «Ya es hora de que te vayas, Estela. Esta casa era de papá y ahora es nuestra. No puedes quedarte aquí para siempre». Estela sintió que le clavaban un cuchillo en el pecho. «Patricia, por favor, dame tiempo. Mis hijos...» «Tus hijos estarán bien», respondió su hermana con frialdad. «Tienes tu casa en la sierra. Vete allá». Y así, en menos de 2 semanas, Estela fue expulsada del único hogar que conocía. Empacó lo poco que pudo llevar: ropa, algunos trastes, las pocas fotografías que le quedaban de Gilberto y de su padre. Mateo y Luna la miraban con ojos asustados, sin entender por qué tenían que irse. Ella les prometió que todo estaría bien, aunque por dentro sentía que mentía. El día de la partida, subió a una camioneta prestada con sus hijos y sus maletas. Nadie salió a despedirla. Nadie le deseó suerte. Solo miradas frías desde las ventanas y murmullos a sus espaldas. Mientras el pueblo de San Juan del Río se perdía en el retrovisor, Estela apretó el volante con fuerza y se mordió el labio para no llorar. El camino hacia la sierra era largo y sinuoso, lleno de curvas cerradas y paisajes desolados. A medida que avanzaban, la civilización se desvanecía. Los árboles se volvían más densos, las casas más escasas y el silencio más profundo. Mateo miraba por la ventana sin decir nada. Luna se había quedado dormida abrazando su muñeca de trapo. Cuando finalmente llegaron, el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja sombrío. Y ahí estaba, la casa. Estela detuvo la camioneta frente a la propiedad y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La estructura era vieja, de adobe y madera carcomida. Las ventanas estaban rotas. La pintura, si alguna vez la hubo, había desaparecido hacía años. Y lo peor de todo, un árbol enorme, arrancado de raíz por alguna tormenta pasada, había caído directamente sobre el techo, destrozando la mitad de la casa. Era inhabitable, era una ruina, era el reflejo perfecto de todo lo que habían hecho con ella. Estela bajó de la camioneta con piernas temblorosas. Se acercó despacio, con los ojos fijos en el desastre frente a ella. El viento soplaba entre las ramas caídas, produciendo un gemido fantasmal. La maleza había invadido el porche. Había cristales rotos en el suelo. Olía a humedad, a abandono, a olvido. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. Cayó de rodillas frente a la casa, con las manos hundidas en la tierra seca. Las lágrimas, que había contenido durante días, brotaron con una fuerza incontrolable. Lloró por Gilberto. Lloró por su padre, lloró por la traición de sus hermanos, lloró por la injusticia, lloró por el miedo al futuro, lloró hasta que ya no le quedaron fuerzas. Mateo salió de la camioneta y corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasa?» Pero Estela no podía responder. Solo lloraba, con la cabeza agachada, sintiendo que había llegado al fondo del abismo más oscuro. Y fue entonces, en medio de ese llanto desgarrador, cuando escuchó una voz suave, serena, que venía de algún lugar cercano. Levantó la mirada entre lágrimas, intentando enfocar. A unos metros de distancia, de pie junto al árbol caído, había un hombre. Vestía de blanco, completamente de blanco. Su ropa era sencilla pero impecable, como si no hubiera tocado el polvo del camino. Su postura era recta, tranquila, y aunque Estela intentaba verle el rostro, las lágrimas nublaban su visión. No podía distinguir sus rasgos, solo su presencia. No había amenaza en él, no había peligro. Al contrario, había una paz extraña, casi irreal, que emanaba de su figura. El hombre no se acercó, no hizo gestos, solo la miró en silencio durante unos segundos, como si comprendiera todo su dolor sin necesidad de palabras. Y entonces habló. Su voz era cálida pero firme, clara pero suave, y sus palabras fueron simples, directas, imposibles de ignorar.
Entra a la casa. Estela parpadeó, confundida. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Estela se quedó mirando el lugar donde el hombre había estado. El viento seguía soplando entre las ramas del árbol caído, pero no había rastro de nadie. Ni pisadas en la tierra, ni sonido de pasos alejándose. Nada. Se puso de pie lentamente, con las piernas todavía temblorosas, limpiándose las lágrimas con la manga de su blusa. Mateo estaba a su lado, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿con quién hablabas?», preguntó el niño mirando alrededor con confusión. Estela no supo qué responder. Ella misma no estaba segura de lo que acababa de ocurrir. ¿Había sido real? ¿Había imaginado esa voz? El agotamiento, el dolor, la desesperación. Tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada, pero las palabras resonaban en su cabeza con una claridad imposible de ignorar. «Entra a la casa». «Nadie, mi amor», murmuró finalmente, acariciando el cabello de Mateo. «Solo necesito revisar algo adentro». El niño la miró con desconfianza, pero asintió. Luna seguía dormida en la camioneta, ajena a todo. Estela respiró hondo, secándose las últimas lágrimas, y caminó hacia la entrada de la casa. El porche estaba cubierto de hojas secas y ramas rotas. La puerta principal, de madera vieja y astillada, colgaba de una sola bisagra. Estela la empujó con cuidado. Rechinó con un gemido prolongado que hizo eco en el interior. El olor a humedad y encierro la golpeó de inmediato. Era un olor denso, pesado, que hablaba de años de abandono. Dio un paso adentro y el piso de madera crujió bajo sus pies. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas rotas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes descascaradas. La sala principal estaba casi vacía. Había una mesa vieja volcada en una esquina, cubierta de polvo, un sillón destripado con el relleno amarillento saliendo por los costados. Telarañas colgaban de las vigas del techo, y en el centro, justo donde el árbol había atravesado la estructura, había escombros por todas partes, pedazos de teja, madera podrida, ramas gruesas. Estela avanzó con cuidado, esquivando los cristales rotos en el suelo. Mateo la seguía de cerca, aferrándose al borde de su falda. «Mamá, esto da miedo», susurró el niño. «Lo sé, mi vida, pero solo voy a echar un vistazo». No sabía qué estaba buscando. No sabía por qué había obedecido esa voz, pero algo dentro de ella, algo que no podía explicar, la empujaba a seguir adelante. Cruzó la sala y entró a un pasillo estrecho. A la izquierda había una puerta entreabierta que daba a una habitación pequeña. El piso estaba cubierto de hojas y tierra que el viento había arrastrado a través de las ventanas rotas. Había una cama oxidada sin colchón, inclinada contra la pared. Estela frunció el ceño. No había nada ahí, nada de valor, solo abandono y desolación. Siguió adelante. Al final del pasillo había otra puerta, esta cerrada. La madera estaba hinchada por la humedad y costó trabajo abrirla. Cuando finalmente cedió, Estela entró a lo que parecía haber sido una recámara más grande. La luz aquí era más tenue. Las ventanas estaban cubiertas con tablones clavados desde afuera, dejando pasar solo delgadas líneas de luz dorada. El aire era más fresco, más limpio, y el piso, curiosamente, estaba menos sucio que en el resto de la casa. Estela caminó despacio, sintiendo que algo en esa habitación era distinto. Había un viejo armario de madera contra la pared del fondo, con las puertas entreabiertas. Se acercó y las abrió del todo. Dentro no había ropa, no había cajas, solo polvo y oscuridad. Estaba a punto de darse la vuelta cuando su pie tropezó con algo. Miró hacia abajo. En el suelo, medio escondida bajo una esquina de una alfombra raída, había una esquina de algo rectangular. Algo que no era parte del piso. Se arrodilló y apartó la alfombra con las manos. El polvo se levantó en una nube gris, y entonces lo vio. Una maleta. Era de cuero viejo, con hebillas de metal oxidado y esquinas reforzadas. Estaba cerrada con dos seguros que ya no funcionaban bien.
Estela la miró fijamente con el corazón latiendo más rápido. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Mateo asomándose por detrás de ella. «No sé», respondió Estela con voz temblorosa. Tomó la maleta con ambas manos y la levantó. Era pesada, mucho más pesada de lo que esperaba. La colocó sobre el piso limpio y se quedó mirándola durante unos segundos, sin atreverse a abrirla. ¿Qué podía haber adentro? ¿Ropa vieja? ¿Herramientas oxidadas? ¿Documentos sin valor? Sus dedos temblaban cuando alcanzó los seguros. Hizo presión y con un clic metálico, el primero se abrió, luego el segundo. Respiró hondo y levantó la tapa. Y entonces su mundo se detuvo. Dentro de la maleta, perfectamente apilados en fajos organizados, había billetes, cientos, miles de billetes, dólares americanos, nuevos, viejos, de todas las denominaciones. Llenaban la maleta hasta el borde. Estela dejó escapar un grito ahogado. Retrocedió un paso, llevándose las manos a la boca. Mateo se asomó y abrió los ojos como platos. ¿Eso es dinero?, preguntó el niño con voz asombrada. Estela no podía hablar, no podía moverse. Solo miraba fijamente el interior de la maleta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esto no podía ser real, no podía estar pasando. Era demasiado, era imposible. Con manos temblorosas tomó uno de los fajos. Era real. El papel era áspero bajo sus dedos. El olor a tinta vieja llenó sus fosas nasales. Contó rápidamente. $10,000 en un solo fajo. Y había decenas de fajos en la maleta. «Dios mío», susurró, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de shock, de incredulidad. Siguió revisando. Entre los fajos, en el fondo de la maleta, había un sobre de papel manila. Estela lo sacó con cuidado. Estaba sellado, pero el tiempo había debilitado el pegamento. Lo abrió y encontró varias hojas dobladas. Eran papeles escritos a mano. La letra era firme, clara, de alguien que había tomado su tiempo para escribir. Estela desdobló la primera hoja y comenzó a leer. «A quien encuentre este dinero. Mi nombre es Ernesto Villagrán. Para cuando leas esto, ya estaré muerto. No me conoces, pero necesito que sepas algo importante. Este dinero es mío. Lo gané con trabajo honesto durante toda mi vida. Soy dueño de varias propiedades y negocios en la región. Podría decirse que soy un hombre rico. Pero la riqueza no me trajo paz. Al contrario, me trajo traición. Tengo 3 hijos. Los crié, les di educación, les di todo lo que pedían. Pero el amor que les di no fue suficiente. Hace unos meses, por casualidad, escuché una conversación entre ellos. Planeaban mi muerte, querían mi herencia. Hablaban de cómo repartirse mis bienes antes de que yo siquiera dejara de respirar. Esa noche algo en mí se rompió, no por el dinero, sino por la traición, por saber que mis propios hijos estaban dispuestos a matarme. Decidí entonces esconder una parte de mi fortuna. Compré esta casa vieja en la sierra, lejos de todo, donde nadie vendría a buscar. Y aquí guardé $10 millones. Sí, 10 millones. Es suficiente para cambiar una vida. No quiero que mis hijos lo encuentren. No se lo merecen, así que lo dejo aquí confiando en que Dios tiene un plan. Si estás leyendo esto, es porque Él te guió hasta aquí. No fue casualidad, no fue suerte, fue providencia. Usa este dinero, úsalo bien, sé sabio, sé honesto, y recuerda que la riqueza sin integridad no vale nada. Que Dios te bendiga. Ernesto Villagrán. Estela terminó de leer con las manos temblando. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero esta vez no intentó detenerlas. Leyó la carta una segunda vez, una tercera, como si necesitara asegurarse de que no estaba soñando. $10 millones, $10 millones. Miró nuevamente la maleta, los fajos perfectamente apilados, el sobre con los papeles. Todo era real. «Mamá, ¿qué dice?», preguntó Mateo tirando de su blusa. Estela lo abrazó con fuerza, apretándolo contra su pecho. «Dice que Dios no nos ha olvidado, mi amor. Dice que todo va a estar bien». El niño no entendió del todo,
pero sintió el alivio en la voz de su madre y se abrazó a ella con fuerza. Estela cerró los ojos, con la carta todavía en la mano, y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. Pero entonces, un pensamiento la atravesó como un relámpago. El hombre de blanco. Abrió los ojos de golpe y miró hacia la puerta de la habitación. La voz que le había dicho, «Entra a la casa». La presencia serena y pacífica. La forma en que había desaparecido sin dejar rastro. No había sido su imaginación, no había sido el cansancio. Había sido algo más. Estela apretó la carta contra su pecho y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No de miedo, sino de asombro, de gratitud, de algo que no tenía palabras para describir. «Gracias», susurró hacia el techo, hacia el cielo, hacia donde fuera que esa presencia hubiera venido. «Gracias». Se quedó sentada en el suelo durante varios minutos, abrazando a Mateo, mirando la maleta abierta frente a ella. Afuera, el sol terminaba de ponerse detrás de las montañas y la oscuridad comenzaba a cubrir la sierra. Pero por primera vez en mucho tiempo, Estela no le tenía miedo a la noche. Cargó la maleta con esfuerzo y salió de la habitación. Mateo la seguía de cerca, en silencio, sintiendo que algo importante acababa de ocurrir, aunque no comprendiera del todo qué era. Cuando llegaron a la camioneta, Luna seguía dormida en el asiento trasero. Estela colocó la maleta en el maletero, cubriéndola con una manta vieja. Cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie frente a la casa en ruinas, mirándola con ojos nuevos. Ya no era una burla, ya no era un castigo, era un regalo. Subió a la camioneta y arrancó el motor. Las luces delanteras iluminaron el camino de terracería que salía de la propiedad. Pero antes de partir, Estela echó un último vistazo al lugar por el espejo retrovisor, y ahí, de pie junto al árbol caído, iluminado apenas por el último resplandor del crepúsculo, estaba nuevamente el hombre de blanco. Esta vez, Estela pudo verlo con claridad, su rostro sereno, su mirada tranquila, su sonrisa apenas perceptible. Él levantó una mano en un gesto de despedida, y cuando Estela parpadeó, ya no estaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de algo que no había sentido en semanas. Fe. Pisó el acelerador y la camioneta comenzó a alejarse por el camino sinuoso. La noche caía sobre la sierra, pero las estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado, iluminando el camino de regreso. Estela no sabía todavía qué haría con ese dinero, no sabía cómo lo manejaría, no sabía qué diría, a quién le contaría, cómo protegería a sus hijos, pero sabía una cosa con certeza absoluta: su vida acababa de cambiar para siempre. Y mientras manejaba por las curvas oscuras de la sierra, con sus 2 hijos dormidos en el asiento trasero y $10 millones escondidos en el maletero, Estela no se dio cuenta de que había un par de ojos observándola desde la distancia. Alguien más había visto la camioneta salir de la casa abandonada. Alguien que llevaba días merodeando por la zona, y esa persona acababa de hacer una llamada telefónica. Estela condujo durante más de 2 horas por caminos de terracería antes de llegar a la carretera principal. La oscuridad era casi total, rota apenas por los faros de la camioneta y el brillo lejano de las estrellas. Mateo y Luna dormían profundamente en el asiento trasero, ajenos al torbellino de pensamientos que giraba en la mente de su madre. Cada pocos minutos, Estela echaba un vistazo al espejo retrovisor, no para ver la casa que dejaba atrás, sino para asegurarse de que nadie la seguía. El recuerdo de esos ojos en la oscuridad, esa sensación de ser observada, no la abandonaba. Tal vez era solo paranoia. Tal vez el miedo y la sorpresa la estaban volviendo desconfiada. Pero algo en su instinto le decía que debía tener cuidado. Mucho cuidado. Cuando finalmente llegó a la carretera pavimentada, el alivio fue inmediato. Había tráfico escaso pero constante. Camiones de carga que atravesaban la noche rumbo a Durango. Algunos autos particulares. La civilización, aunque fuera poca,
Le daba una sensación de seguridad. Condujo otros 40 minutos hasta llegar a un pueblo llamado Vicente Guerrero, un lugar pequeño, pero con servicios básicos. Eran casi las 11 de la noche, cuando se detuvo frente a un motel modesto junto a la carretera. El letrero de neón parpadeaba con las palabras Motel San Martín en letras rojas y azules. Despertó con cuidado a Mateo. «Mi amor, ya llegamos. Vamos a dormir aquí esta noche». El niño abrió los ojos desorientado. «¿Dónde estamos?» «En un lugar seguro», respondió Estela cargando a Luna en brazos. La niña ni siquiera abrió los ojos, solo se acurrucó contra el hombro de su madre. Estela dejó a los niños en la camioneta con las puertas cerradas mientras iba a la recepción. El encargado era un hombre mayor, con bigote gris y lentes gruesos, que leía un periódico detrás del mostrador. Levantó la mirada cuando Estela entró. «Buenas noches. Necesito una habitación para esta noche», dijo ella, manteniendo la voz firme aunque por dentro temblaba. «¿Una cama o dos?» «Dos, por favor». El hombre revisó el registro y le entregó una llave. «Habitación 12, al fondo del pasillo. Son 300 pesos la noche». Estela pagó en efectivo y tomó la llave. Cuando regresó a la camioneta, echó un vistazo rápido al estacionamiento. Había solo otros 2 vehículos. Nadie que pareciera sospechoso. Llevó a los niños a la habitación. Era sencilla pero limpia. 2 camas con edredones desgastados, un televisor viejo sobre una cómoda de madera y un baño pequeño con azulejos blancos. Olía a desinfectante barato. Acostó a Luna en una de las camas y arropó a Mateo en la otra. El niño la miró con ojos cansados. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» Estela se sentó en el borde de la cama y acarició su cabello. «Vamos a estar bien, mi vida. Te lo prometo. ¿Vamos a vivir en esa casa fea?» «No», respondió Estela con firmeza. «Esa casa no es para nosotros, pero encontraremos un lugar mejor, un lugar bonito. Solo necesito pensar». Mateo asintió y cerró los ojos. En minutos estaba dormido. Estela esperó hasta asegurarse de que ambos niños dormían profundamente. Entonces salió en silencio, cerró la puerta con cuidado y regresó a la camioneta. Abrió el maletero y miró la maleta cubierta con la manta. Respiró hondo, la tomó con ambas manos y la llevó de vuelta a la habitación. La escondió debajo de su cama, empujándola hasta el fondo donde nadie pudiera verla desde la puerta. Se sentó en el borde del colchón con las manos temblando y por primera vez desde que había encontrado el dinero, permitió que la realidad la golpeara con toda su fuerza. $10 millones. ¿Qué se hacía con tanto dinero? ¿Cómo se manejaba? ¿A quién se le contaba? ¿Y si alguien se enteraba? ¿Y si sus hermanos lo descubrían? Las preguntas la abrumaban, pero entre todas ellas, una verdad brillaba con claridad. Este dinero era su salvación. Era la oportunidad de darles a sus hijos una vida digna, de levantarse de las cenizas, de demostrar que no estaba derrotada, pero también sabía que debía ser inteligente. Muy inteligente. No podía simplemente aparecer con dinero de la nada. La gente haría preguntas, sus hermanos harían preguntas. Y si se enteraban de que había encontrado una fortuna en la casa que ellos mismos le habían dado, intentarían arrebatársela. Encontrarían la forma. Contratarían abogados. Pelearían por cada centavo. No, tenía que ser cuidadosa. Estela se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente seguía dando vueltas, elaborando planes, imaginando escenarios. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, se quedó dormida. Despertó con el primer rayo de sol que se filtraba por la cortina raída. Mateo y Luna seguían dormidos. Estela se levantó con cuidado, verificó que la maleta siguiera bajo la cama y salió de la habitación. El pueblo comenzaba a despertar. Había movimiento en la calle principal, puestos de comida abriendo sus puertas. El olor a tortillas recién hechas flotaba en el aire. Estela caminó hasta una tienda de abarrotes cercana y compró leche, pan dulce y jugo para los niños. Cuando regresó encontró a Mateo despierto, mirando por la ventana. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí. ¿Ya nos vamos?» «Todavía no. Primero vamos a desayunar
y yo necesito hacer unas llamadas. Después de que los niños comieran, Estela los dejó viendo caricaturas en el televisor y salió nuevamente. Encontró un café internet a 2 cuadras del motel. Era un lugar pequeño, con 6 computadoras viejas alineadas contra la pared y un joven aburrido en el mostrador. Pagó por 1 hora y se sentó en la computadora más alejada de la puerta. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Comenzó a buscar inversiones, empresas, cómo manejar grandes sumas de dinero, asesoría financiera. Leía con atención, tomando notas mentales, tratando de entender un mundo que hasta hace poco le había sido completamente ajeno. Pasó más de 2 horas investigando. Cuando salió del café internet, tenía una idea más clara de lo que necesitaba hacer. Primero, no podía quedarse en Durango. Estaba demasiado cerca de sus hermanos. Necesitaba ir a una ciudad grande, Monterrey tal vez, o Ciudad de México, un lugar donde pudiera pasar desapercibida, donde pudiera comenzar de nuevo. Segundo, necesitaba ayuda profesional, un abogado confiable, un contador, alguien que pudiera guiarla sin hacer preguntas incómodas. Tercero, tenía que ser paciente. No podía gastar el dinero de golpe, tenía que invertirlo, hacerlo crecer, asegurar el futuro de sus hijos. Mientras caminaba de regreso al motel, sintiéndose un poco más segura, no notó al hombre que la observaba desde el otro lado de la calle. Era delgado, de unos 40 años, con una gorra desgastada y una chamarra de mezclilla. Llevaba un celular en la mano, y había estado siguiéndola desde que salió del motel esa mañana. Cuando Estela desapareció dentro de su habitación, el hombre marcó un número. «Ya la vi. Está sola con 2 niños. Se quedó en el Motel San Martín, habitación 12. Sí, estoy seguro. Vi cuando sacó algo pesado del maletero anoche. Una maleta grande. No sé qué tiene adentro, pero la escondió rápido. ¿Qué quieres que haga? Está bien. Te aviso si se mueve». Colgó y se recargó contra la pared de una tienda cerrada, con los ojos fijos en la puerta de la habitación 12. Dentro del motel, Estela empacaba las pocas cosas que habían sacado. «Niños, nos vamos. Vamos a hacer un viaje largo». «¿A dónde?», preguntó Luna, abrazando su muñeca de trapo. «A un lugar nuevo, un lugar donde vamos a empezar de cero». Mateo la miró con seriedad. «Mamá, ¿estamos huyendo de algo?». Estela se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre sus manos. «No estamos huyendo, mi amor. Estamos buscando algo mejor. ¿Confías en mí?». El niño asintió. «Entonces vámonos». Cargaron todo en la camioneta. Estela verificó 3 veces que la maleta estuviera bien escondida bajo una manta y algunas cajas. Pagó la cuenta en la recepción y subió al vehículo. Cuando arrancó el motor, echó un vistazo al espejo retrovisor. El estacionamiento estaba vacío. La calle parecía tranquila, pero justo cuando salía del motel, una motocicleta se encendió al otro lado de la calle. El hombre de la gorra subió a ella y comenzó a seguirla a distancia prudente. Estela condujo por la carretera principal rumbo a Monterrey. El paisaje cambiaba gradualmente. Las montañas daban paso a valles más abiertos. El tráfico aumentaba conforme se acercaban a zonas más pobladas. Después de 1 hora de manejo, Mateo señaló por la ventana. «Mamá, esa moto nos ha seguido desde que salimos». Estela miró por el espejo lateral. Ahí estaba, una motocicleta negra, manteniendo siempre la misma distancia. Nunca se acercaba demasiado, nunca se alejaba demasiado. El corazón le dio un vuelco. «Tal vez va en la misma dirección, mi amor», dijo tratando de sonar tranquila. Pero cuando tomó una desviación hacia una gasolinera, la motocicleta también tomó la desviación. Estela sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Se estacionó frente a una bomba de gasolina y bajó del vehículo con piernas temblorosas. El hombre de la motocicleta se detuvo al otro lado de la estación, fingiendo revisar su tanque. Ella fingió llenar el tanque, aunque estaba casi lleno. Pagó rápidamente y volvió a la camioneta. «Niños, abróchense en los cinturones bien fuerte», ordenó con voz firme. «¿Por qué, mamá?», preguntó Luna, asustada. «Solo háganlo, ahora». Arrancó el motor y salió de la gasolinera más rápido de lo normal.
La motocicleta volvió a encenderse y la siguió. Estela aceleró. La carretera estaba despejada, pero el límite de velocidad era bajo. No podía llamar la atención de la policía. No con $10 millones en el maletero, pero el hombre de la moto seguía ahí, cada vez más cerca. Mateo se aferró al asiento. «Mamá, tengo miedo». «Está bien, mi amor. Todo va a estar bien». Pero Estela no estaba segura de eso. Aumentó la velocidad. La camioneta vibraba en la carretera. El hombre de la moto también aceleró. Y entonces, cuando Estela estaba a punto de entrar en pánico, vio algo adelante. Una caseta de policía federal, 2 patrullas estacionadas, oficiales revisando vehículos. Sintió un alivio momentáneo. Si había policía, el hombre no se atrevería a hacer nada. Redujo la velocidad al acercarse a la caseta. Uno de los oficiales le hizo señas para que se detuviera. Bajó la ventanilla tratando de controlar su respiración. «Buenos días, oficial». El policía se asomó al interior de la camioneta, miró a los niños en el asiento trasero, luego a Estela. «Buenos días, señora. ¿A dónde se dirige?» «A Monterrey. Voy a ver a unos familiares». El oficial asintió. «¿Lleva algo que declarar? ¿Mercancía? ¿Dinero en efectivo?» El corazón de Estela se detuvo. Debía decir la verdad. ¿Y si revisaban el maletero? ¿Y si le confiscaban el dinero? ¿Y si la arrestaban? «No, oficial. Solo ropa y cosas personales». El policía la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió. «Está bien. Puede continuar. Maneje con cuidado». «Gracias, oficial». Estela subió la ventanilla y siguió adelante, con las manos aferradas al volante y el corazón latiéndole en la garganta. Miró por el espejo retrovisor. La motocicleta se había detenido antes de llegar a la caseta. El hombre observaba desde la distancia, sin atreverse a pasar frente a los policías. Estela aceleró, aprovechando la ventaja. Tomó la siguiente desviación sin avisar, metiéndose por un camino alterno que conocía vagamente. Luego otra desviación y otra más. Cuando finalmente se detuvo en un pueblito llamado San Rafael, 2 horas después, revisó el espejo durante 5 minutos completos. No había señal de la motocicleta. Respiró hondo, sintiendo que las piernas le temblaban. Los niños estaban asustados pero callados. «Ya pasó», les dijo, aunque no estaba completamente segura. «Ya estamos a salvo». Se quedaron en San Rafael esa noche, en otro motel pequeño. Estela apenas pudo dormir. Cada ruido la sobresaltaba, cada sombra la ponía en alerta. Pero al día siguiente, cuando salieron rumbo a Monterrey, nadie los siguió. Llegaron a la ciudad 3 días después, tomando rutas indirectas y cambiando de motel cada noche. Estela estaba exhausta, pero también aliviada. La ciudad grande les daba el anonimato que necesitaban. Rentó un pequeño departamento en una zona modesta pero segura. Inscribió a los niños en una escuela cercana y comenzó a investigar abogados y contadores. Pasaron 2 meses. Lentamente, Estela empezó a construir una nueva vida. Contrató a un abogado discreto que le ayudó a legalizar parte del dinero sin hacer demasiadas preguntas. Abrió cuentas bancarias, comenzó a invertir con cuidado, y poco a poco la semilla de una idea comenzó a crecer en su mente. Una empresa, su propia empresa, algo que pudiera darles trabajo a personas como ella, gente que había sido rechazada, humillada, expulsada, gente que necesitaba una oportunidad. Trabajó día y noche durante 6 meses más, estudió, aprendió, se asesoró y finalmente, 1 año después de encontrar la maleta, abrió las puertas de Industrias Nueva Esperanza. Era una empresa de manufactura textil, pequeña al principio, pero bien administrada. Ofrecía salarios justos, horarios flexibles y oportunidades de crecimiento. La empresa creció. En 2 años ya tenía 3 plantas. En 4 años, era una de las más importantes de la región. Y mientras Estela se convertía en una empresaria respetada y exitosa, en San Juan del Río, Durango, sus hermanos comenzaban a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. La mala administración, las deudas, los negocios fallidos, todo comenzó a derrumbarse.
Ignacio perdió la casa principal por falta de pago de impuestos. Fabián tuvo que vender el terreno para cubrir deudas de juego. Lorena y Patricia trabajaban en empleos mal pagados, apenas sobreviviendo. El pueblo entero cayó en una crisis económica. Negocios cerraron, familias emigraron. La desesperación se extendió como una plaga, y fue entonces, en medio de esa crisis, cuando llegó la noticia. Una empresa grande de Monterrey estaba buscando expandirse. Industrias Nueva Esperanza necesitaba mano de obra y estaba dispuesta a contratar en masa. Los hermanos de Estela, junto con decenas de personas del pueblo, hicieron fila durante horas para solicitar una entrevista. Nadie sabía quién era la dueña de la empresa. Solo sabían que era su única esperanza. Ignacio, Fabián, Lorena y Patricia llegaron juntos a las oficinas centrales en Monterrey. Subieron al piso 12, donde se realizarían las entrevistas. Una secretaria los recibió con una sonrisa amable. «Pasen, por favor. La directora los está esperando». Abrieron la puerta de la oficina principal, y ahí, sentada detrás de un escritorio de caoba, con un traje elegante y el cabello recogido en un moño impecable, estaba Estela. Los cuatro se quedaron petrificados en la puerta. Estela los miró en silencio, con una expresión imposible de descifrar. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac que resonaba en el silencio absoluto. Y entonces Estela habló. «Cierren la puerta. Tenemos mucho de qué hablar». La puerta se cerró con un clic suave que resonó como un disparo en el silencio. Los cuatro hermanos se quedaron de pie, inmóviles, con las bocas abiertas y los ojos desorbitados. Parecían estatuas de sal, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Estela permaneció sentada detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas sobre la superficie pulida de caoba. Su rostro no mostraba emoción, ni rabia, ni satisfacción, solo una calma absoluta que de alguna manera era más aterradora que cualquier grito. Ignacio fue el primero en reaccionar. Dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies. «Estela, ¿tú? ¿Cómo?» Las palabras se le atoraban en la garganta. Su rostro había perdido todo color. Fabián se aferraba al marco de la puerta como si necesitara algo que lo sostuviera. Lorena tenía las manos sobre la boca, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Y Patricia simplemente negaba con la cabeza, una y otra vez, como si pudiera borrar la realidad con ese gesto. «Siéntense», dijo Estela con voz firme pero tranquila. Nadie se movió. Seguían en shock, petrificados. «He dicho que se sienten», repitió Estela, esta vez con más autoridad. Señaló 4 sillas dispuestas frente a su escritorio. Como autómatas, los 4 avanzaron y tomaron asiento. Ignacio y Fabián intercambiaron miradas de pánico. Lorena se secaba las lágrimas con manos temblorosas. Patricia mantenía la vista clavada en el piso, incapaz de enfrentar a su hermana. Estela los observó en silencio durante largos segundos. Estudió sus rostros demacrados, sus ropas gastadas, las ojeras profundas bajo sus ojos. Habían envejecido años en poco tiempo. El peso de las malas decisiones se veía grabado en cada arruga, en cada gesto derrotado. «Así que necesitan trabajo», dijo finalmente Estela con tono neutro. Ignacio tragó saliva. «Estela, nosotros no sabíamos que tú...» «¿Que yo qué?», lo interrumpió ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Que seguía viva? ¿Que no me había muerto de hambre en esa casa destrozada que me dieron como limosna?» Las palabras cayeron como piedras. Ignacio bajó la mirada. Fabián apretaba los puños sobre sus rodillas. «Nosotros no pensamos que...», comenzó Lorena con voz quebrada. «¿Qué? Preguntó Estela, mirándola directamente. «¿No pensaron que sobreviviría? ¿No pensaron que tendría la fuerza para levantarme después de que me arrancaran todo?» Lorena rompió en llanto. Patricia seguía sin levantar la vista del suelo. Estela se recostó en su silla, manteniendo la compostura. Por dentro sentía un torbellino de emociones. Rabia, dolor, tristeza, pero también algo más. Una satisfacción amarga al ver a quienes la habían humillado ahora sentados frente a ella, completamente a su merced. 5 años.
dijo Estela con voz más suave pero cargada de emoción contenida. Han pasado 5 años desde que me expulsaron del pueblo. 5 años desde que me dieron esa casa en ruinas y me dijeron que ya era más de lo que merecía. Fabián se atrevió a mirarla. Estela, estábamos equivocados, lo admitimos, estábamos... ¿Celosos?, completó ella. ¿Resentidos? ¿Envidiosos? Fabián asintió lentamente, con lágrimas comenzando a brotar. Sí, todo eso, y más. Fuimos crueles, fuimos injustos, me quitaron todo, continuó Estela, y por primera vez su voz tembló ligeramente. Ya había perdido a mi esposo, ya había perdido a mi padre, y ustedes, mi propia sangre, decidieron que eso no era suficiente, que había que humillarme más, que había que expulsarme, que había que dejarme en la calle con 2 niños pequeños y una casa que se caía a pedazos. Ignacio se cubrió el rostro con las manos. «Lo siento», susurró. «Dios, Estela, lo siento tanto». «Yo también lo siento», dijo Lorena entre sollozos. «Cada día de estos 5 años me he arrepentido. Cada noche he pensado en ti, en Mateo, en Luna, en lo que les hicimos». Patricia finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «No hay excusa para lo que hicimos, no hay palabras que puedan arreglarlo. Pero si pudiera volver atrás...» «Pero no pueden», la interrumpió Estela con firmeza. «El pasado no se cambia, las heridas no desaparecen, y las consecuencias... Bueno, las consecuencias están aquí, sentadas frente a mí». El silencio volvió a caer sobre la oficina. Solo se escuchaba el llanto contenido de Lorena y el tic-tac del reloj en la pared. Estela se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde el piso 12, la vista de Monterrey se extendía ante ella. Edificios altos, calles bulliciosas. Una ciudad que la había recibido como extraña y que ahora la conocía como empresaria exitosa. «¿Saben qué fue lo peor de todo?», dijo sin voltear a verlos. «No fue la pobreza, no fue el miedo, no fue ni siquiera la casa en ruinas». Esperó. Nadie respondió. «Lo peor fue la traición», continuó. «Saber que mi propia familia, la gente que se suponía debía protegerme, fue la primera en abandonarme, en humillarme, en verme caer y sonreír mientras lo hacía». Se dio la vuelta para enfrentarlos. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Esa noche, cuando llegué a esa casa y vi el árbol destrozando el techo, cuando caí de rodillas en la tierra y lloré hasta quedarme sin voz, ahí pensé que era el fin, que Dios me había olvidado, que no había esperanza para mí ni para mis hijos». Ignacio sollozaba abiertamente ahora. Fabián tenía la cabeza agachada. Las 2 mujeres lloraban sin control. «Pero Dios no me había olvidado», dijo Estela con voz más firme. «Al contrario, tenía un plan, uno que yo no podía ver en ese momento, uno que ninguno de ustedes imaginó». Regresó a su escritorio y volvió a sentarse. Los miró uno por uno, estudiando sus rostros destruidos por el arrepentimiento. «Esa casa que me dieron», continuó, «esa casa que ustedes consideraban un castigo, resultó ser una bendición. Dentro de ella encontré algo que cambió mi vida para siempre». Los 4 hermanos la miraron con confusión mezclada con curiosidad. «¿Qué encontraste?», preguntó Patricia con voz temblorosa. Estela sonrió ligeramente, pero no era una sonrisa de alegría, era una sonrisa triste, cargada de ironía. «Encontré lo que Dios había preparado para mí, lo que ustedes, sin saberlo, me entregaron cuando pensaban que me estaban destruyendo». No dio más detalles, no les debía explicaciones. «Con eso», continuó, «pude empezar de nuevo. Invertí con inteligencia, trabajé día y noche, aprendí, me esforcé y levanté esto». Extendió las manos, abarcando la oficina, el edificio, la empresa entera. Industrias Nueva Esperanza no nació de la suerte, nació del dolor, de las lágrimas, de la injusticia y de la determinación de no dejar que lo que ustedes me hicieron me definiera. El silencio era absoluto. Solo el sonido de los sollozos llenaba el espacio.
Y ahora están aquí, dijo Estela, inclinándose hacia adelante con los codos sobre el escritorio, pidiendo trabajo, pidiendo ayuda, pidiendo... ¿Qué exactamente? ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? Los 4 hermanos se miraron entre sí sin saber qué responder. Yo... comenzó Ignacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo no vengo a pedirte que me perdones, Estela. Sé que no lo merezco. Ninguno de nosotros lo merece, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero tengo una familia, una esposa y 2 hijos, y no hay trabajo en el pueblo. No hay nada. Todo se derrumbó. Y mis hijos tienen hambre, Estela. Su voz se quebró en la última palabra. Fabián tomó el turno. Yo tampoco espero tu perdón, dijo con la cabeza baja. Pero estoy desesperado. Perdí todo. Mi casa, mi negocio, mi dignidad. Y ahora no tengo cómo alimentar a mi familia. Si hay aunque sea una oportunidad de trabajar aquí, de ganarme el pan honestamente... No pudo continuar. El llanto lo ahogó. Lorena levantó la mirada, con el rostro empapado en lágrimas. Estela, te fallamos de la manera más horrible, y viviré con esa culpa hasta el día que me muera. Pero tengo 3 hijos, 3 niños que no tienen culpa de lo que su madre hizo, y yo... Se derrumbó completamente, cubriendo su rostro con las manos. Patricia fue la última en hablar. Su voz era apenas un susurro. No tengo excusas, no tengo justificaciones, solo tengo arrepentimiento y miedo. Miedo por mi futuro, miedo por mis hijos, y la esperanza, la última y mínima esperanza de que tal vez, solo tal vez, puedas encontrar en tu corazón un poco de compasión. Los 4 quedaron en silencio, esperando. El peso de sus palabras llenaba la habitación. Estela los observó durante lo que pareció una eternidad. Vio el arrepentimiento real en sus ojos, vio el dolor, vio la desesperación, vio a 4 personas rotas por sus propias decisiones, pagando el precio de su crueldad. Y en ese momento, algo en su interior se movió. No era perdón completo. Las heridas eran demasiado profundas para sanar en un instante, pero era algo diferente, compasión, misericordia, la comprensión de que ella, que había sido levantada de lo más bajo, tenía ahora el poder de levantar a otros. Respiró hondo. Les voy a dar trabajo, dijo finalmente. Los 4 levantaron la cabeza de golpe, con expresiones de incredulidad. Pero con condiciones, continuó Estela con firmeza. Van a empezar desde abajo, sin privilegios, sin favoritismos. Van a trabajar como cualquier otro empleado. Van a ganarse cada centavo con esfuerzo honesto. Van a llegar temprano y salir tarde si es necesario, y van a tratar a todos con respeto. ¿Entendido? Sí, respondieron los 4 al unísono, con voces temblorosas pero llenas de alivio. Pero hay algo más, agregó Estela poniéndose de pie nuevamente. Quiero que comprendan algo. No hago esto porque ustedes lo merezcan. Lo hago porque sus hijos sí lo merecen. Porque sé lo que es tener hijos con hambre. Porque sé lo que es la desesperación. Y porque no quiero que sus familias paguen por los errores que ustedes cometieron. Se acercó a ellos, mirándolos desde arriba. Pero si alguno de ustedes abusa de esta oportunidad, si falta el respeto a alguien, si intenta aprovecharse de nuestra relación familiar, lo echaré sin pensarlo 2 veces. Esta empresa se construyó sobre valores de dignidad y trabajo honesto, y no permitiré que nadie, ni siquiera mi propia sangre, la corrompa. ¿Está claro? Clarísimo, respondió Ignacio, poniéndose de pie. Los demás lo siguieron. Entonces, dijo Estela, extendiendo la mano hacia Ignacio, bienvenidos a Industrias Nueva Esperanza. Ignacio miró la mano extendida, y entonces, en lugar de estrecharla, cayó de rodillas frente a ella. Perdóname, suplicó con voz rota. Por favor, Estela, perdóname. Fabián hizo lo mismo, luego Lorena, luego Patricia. Los 4 hermanos estaban arrodillados frente a ella, llorando, suplicando perdón con voces quebradas. Estela sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Las lágrimas que había contenido durante toda la reunión finalmente brotaron.
Cayó de rodillas también abrazando a sus hermanos, y juntos lloraron en el piso de esa oficina elegante. Lloraron por los años perdidos, por el dolor causado, por las heridas abiertas, por el orgullo destruido, por la familia rota que ahora, de alguna manera, comenzaba a sanar. No sería fácil, el perdón completo tomaría tiempo, la confianza se reconstruiría lentamente, pero en ese momento, en ese abrazo colectivo lleno de lágrimas, algo comenzó a cambiar. Después de varios minutos, se separaron, se limpiaron las lágrimas, se pusieron de pie con piernas temblorosas. «Comiencen el lunes», dijo Estela, recuperando la compostura. «La secretaria les dará los detalles». «Gracias», susurraron los cuatro. Cuando salieron de la oficina, Estela se quedó sola. Se acercó nuevamente a la ventana y miró la ciudad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Pensó en la casa en ruinas de la sierra, pensó en el hombre de blanco, pensó en la maleta escondida bajo el armario, pensó en el largo camino que había recorrido desde aquella noche oscura hasta este momento. «Gracias», susurró hacia el cielo. «Gracias por no olvidarme». Pero mientras Estela permanecía en su oficina, sintiendo una paz que no había experimentado en años, algo estaba ocurriendo en otro lugar de la ciudad. En un bar oscuro en las afueras de Monterrey, un hombre observaba desde una mesa del fondo. Era delgado, llevaba una gorra desgastada y una chamarra de mezclilla. El mismo hombre que había seguido a Estela en motocicleta 5 años atrás. Nunca la había perdido de vista. Había sido paciente, muy paciente, observando desde las sombras cómo esa mujer construía su imperio, esperando el momento correcto, y ahora, al ver a esos 4 desconocidos salir del edificio de Industrias Nueva Esperanza, con lágrimas en los ojos, supo que era tiempo de actuar. Sacó su celular y marcó un número que no había usado en años. «Es hora», dijo cuando contestaron. «Sé dónde está el dinero, y sé cómo conseguirlo». Colgó y sonrió en la oscuridad. La tormenta que Estela creía haber dejado atrás estaba a punto de alcanzarla. Los primeros días de trabajo de los hermanos en Industrias Nueva Esperanza fueron extraños y tensos. Ignacio fue asignado al almacén, Fabián a mantenimiento, Lorena a la línea de producción y Patricia a empaque. Trabajos honestos, físicamente demandantes, que los obligaban a levantarse antes del amanecer y regresar a casa con el cuerpo adolorido. Pero ninguno se quejó. Cada mañana llegaban puntuales. Cada tarea la realizaban con esmero. Y cuando se cruzaban con Estela en los pasillos de la planta, bajaban la mirada con respeto y vergüenza. Estela los observaba desde la distancia. No les facilitaba nada, pero tampoco los trataba con crueldad. Simplemente los dejaba trabajar, ganarse su lugar, demostrar que el arrepentimiento era real y no solo palabras vacías. Mateo y Luna, ahora adolescentes de 14 y 11 años respectivamente, estudiaban en una buena escuela privada de Monterrey. Mateo era serio y responsable, con una inteligencia aguda que lo hacía destacar en matemáticas. Luna era alegre y creativa, amante de la música y el dibujo. Ambos conocían vagamente la historia de cómo su madre había construido el imperio desde cero, pero Estela nunca les había contado los detalles más oscuros. No les había hablado de la traición, no les había mencionado la maleta con $10 millones. Algunos secretos, pensaba Estela, era mejor guardarlos. Una tarde, 3 semanas después de que sus hermanos comenzaran a trabajar, Estela recibió una llamada en su oficina. Era de Ignacio. «Estela, necesito hablar contigo. Es urgente». Su voz sonaba alterada. Estela sintió una punzada de preocupación. «¿Qué pasó?» «No puedo decirlo por teléfono, por favor. Dame 5 minutos». Minutos después, Ignacio entró a la oficina. Estaba sudoroso, con el uniforme de trabajo manchado de polvo. Se veía nervioso, inquieto. «¿Qué sucede?», preguntó Estela, indicándole que se sentara. Ignacio permaneció de pie. «Esta mañana, cuando llegué al almacén, encontré esto en mi casillero». Sacó un sobre blanco del bolsillo de su pantalón y lo puso sobre el escritorio. Estela lo abrió con cautela. Dentro había una fotografía.
Una fotografía vieja, tomada con una cámara de baja calidad, pero perfectamente reconocible. Era ella, 5 años atrás, saliendo del Motel San Martín en Vicente Guerrero, cargando una maleta grande hacia su camioneta. El corazón de Estela se detuvo. ¿De dónde salió esto?, preguntó con voz tensa. No lo sé, pero hay algo más. Ignacio señaló el reverso de la fotografía. Estela la dio vuelta. Había una nota escrita a mano con tinta negra. Sé lo que encontraste en la casa, sé de dónde vino tu fortuna, y sé que nunca lo declaraste. Espera mi llamada. Las manos de Estela temblaron. La fotografía cayó sobre el escritorio. Durante 5 años, había vivido con la tranquilidad de pensar que nadie sabía la verdad, que el dinero estaba a salvo, que su secreto estaba enterrado en el pasado. Pero alguien sabía. Alguien había estado observando desde el principio. «Estela, ¿qué significa esto?», preguntó Ignacio con preocupación genuina. «¿Qué es esa maleta?». Ella no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién había tomado esa foto? ¿El hombre de la motocicleta? ¿Había más fotos? ¿Más evidencia? «Estela», insistió Ignacio acercándose. «Si estás en peligro necesitas decirme. Somos familia. Puedo ayudarte». Ella lo miró fijamente. La ironía no se le escapó. El mismo hombre que 5 años atrás la había despojado de todo, ahora le ofrecía ayuda. «No es tu problema», respondió Estela con voz firme, aunque por dentro se sentía al borde del colapso. «Sí lo es», insistió Ignacio. «Sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí. Sé que te fallé de la peor manera, pero esta vez quiero estar de tu lado. Por favor». Estela cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Siéntate», ordenó. Ignacio obedeció. Y entonces Estela le contó todo. La casa en ruinas, el árbol caído, el llanto desesperado, el hombre de blanco, la orden de entrar, la maleta escondida bajo el armario, los 10 millones de dólares, la nota de Ernesto Villagrán, el miedo, la huida, la construcción lenta y cuidadosa del imperio. Ignacio escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando Estela terminó, él tenía lágrimas en los ojos. «Dios mío», susurró. «Todo este tiempo. Nosotros te dimos esa casa pensando que te estábamos humillando, y resulta que te dimos exactamente lo que necesitabas». «Dios tiene formas extrañas de actuar», respondió Estela con una sonrisa triste. «Ustedes quisieron destruirme, pero Él usó su crueldad para salvarme». Ignacio se cubrió el rostro con las manos. «Y ahora alguien quiere quitártelo». «No lo van a lograr», dijo Estela con determinación. «He trabajado demasiado. He sufrido demasiado. No voy a dejar que nadie me arrebate lo que Dios me dio». «¿Qué vas a hacer?». «Esperar», respondió Estela tomando la fotografía. «Dijeron que iban a llamar. Entonces esperaré, y cuando lo hagan, veré qué es lo que quieren». No tuvieron que esperar mucho. Esa misma noche, cuando Estela llegó a su casa, un departamento amplio y bien decorado, en una zona exclusiva de la ciudad, encontró un sobre blanco bajo la puerta. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había otra fotografía. Esta vez era de ella saliendo del café Internet en Vicente Guerrero, con expresión concentrada y una libreta en la mano. Y otra nota. «Mañana, 10 de la noche, Parque Fundidora, junto al Horno 3, ven sola, o todos sabrán la verdad». Estela arrugó el papel con fuerza. El miedo amenazaba con paralizarla, pero lo empujó hacia abajo. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. No ahora. Mateo entró a la sala en ese momento. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida». Estela se apresuró a esconder la nota y la foto en su bolso. «Estoy bien, mi amor, solo un poco cansada». Pero esa noche no durmió. Se quedó despierta mirando el techo, calculando opciones, preparándose mentalmente para lo que vendría. A la mañana siguiente, llamó a Ignacio. «Necesito que esta noche cuides a Mateo y a Luna. Diles que es una reunión de negocios». «¿Vas a ir?», preguntó él con preocupación. «No tengo opción». «Entonces voy contigo». «Dijeron que vaya sola».
No me importa. No voy a dejarte enfrentar esto sola. Iré, pero me quedaré a distancia. Solo por si acaso. Estela quiso protestar, pero había algo reconfortante en saber que no estaría completamente sola. Está bien, pero mantente escondido. El día pasó con lentitud torturante. Estela intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Cada hora que pasaba la acercaba más al encuentro. Cada minuto aumentaba su ansiedad. Cuando finalmente llegó la noche, se cambió a ropa oscura y cómoda. Dejó a sus hijos con Ignacio, quien los recibió en su pequeño apartamento con una sonrisa forzada. «Mamá volverá pronto», les dijo. «Pórtense bien». Mateo la miró con suspicacia. «¿Segura que estás bien?» «Segura, mi amor». Salió antes de que él pudiera hacer más preguntas. El parque Fundidora estaba casi desierto a esa hora. Las luces tenues iluminaban los senderos, pero la mayor parte del parque quedaba en sombras. El Horno 3, una estructura industrial convertida en monumento histórico, se alzaba imponente contra el cielo nocturno. Estela caminó despacio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. A unos 50 metros detrás de ella, manteniéndose entre los árboles, Ignacio la seguía en silencio. Cuando llegó al punto de encuentro, vio una figura recostada contra el horno. Era un hombre delgado, con una gorra desgastada y una chamarra de mezclilla. Fumaba un cigarrillo que brillaba en la oscuridad. Estela se detuvo a 5 metros de distancia. «¿Quién eres?». El hombre dio una última calada a su cigarrillo y lo tiró al suelo, aplastándolo con el pie. «Alguien que ha sido muy paciente». Su voz era áspera, cansada. Se quitó la gorra, revelando un rostro marcado por los años y una vida difícil. Tenía cicatrices en las mejillas y ojos fríos que la estudiaban con intensidad. «Te he seguido durante 5 años», continuó. «Desde aquella noche en la sierra. Vi cuando saliste de esa casa con la maleta, te seguí hasta el motel y luego te perdí, pero nunca dejé de buscarte». «¿Qué quieres?», preguntó Estela con voz firme, aunque las piernas le temblaban. «Lo que me corresponde», respondió él con una sonrisa torcida. «Una parte de esa fortuna. Digamos, la mitad». «¿Estás loco?». «No, estoy siendo generoso». Se acercó un paso. Estela retrocedió. «Podría ir directamente a las autoridades. Podría mostrarles las fotos, contarles sobre el dinero no declarado, y entonces perderías todo. La empresa, tu reputación, tu libertad. Tus hijos quedarían solos». Estela sintió una oleada de rabia. Ese dinero era de un hombre que lo escondió para que sus hijos no lo mataran. Lo dejó ahí para quien lo encontrara, para quien Dios eligiera. «Qué bonita historia», se burló el hombre. «Pero al gobierno no le importan las historias, les importan los impuestos no pagados, las fortunas no declaradas. Y créeme, tienen formas muy desagradables de tratar a la gente que oculta millones». Estela apretó los puños. «¿Cómo sé que si te doy dinero no volverás a chantajearme?». «No lo sabes», respondió él con sinceridad brutal, «pero es tu única opción. O me das la mitad ahora, y tal vez tenga suficiente para desaparecer, o me niego a darte nada y mañana mismo hago las llamadas necesarias». El silencio se extendió entre ellos. Estela lo miraba fijamente, calculando. Su mente trabajaba a toda velocidad. «Necesito tiempo», dijo finalmente. $5 millones no se consiguen de la noche a la mañana sin levantar sospechas. Tienes una semana, 7 días, y entonces nos volvemos a encontrar aquí, a la misma hora. Se dio la vuelta para irse, pero Estela habló. «¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué no viniste hace años?». El hombre se detuvo, miró hacia atrás. «Porque eres inteligente. Sabía que si te presionaba demasiado pronto, encontrarías una forma de proteger el dinero, de esconderlo mejor. Pero ahora tienes demasiado que perder. Una empresa, empleados, hijos que dependen de ti. No puedes huir, no puedes esconderte. Estás atrapada». Y con eso desapareció entre las sombras. Estela se quedó de pie, temblando, sintiendo que el mundo se desmoronaba nuevamente a su alrededor. Ignacio salió de su escondite y corrió hacia ella. «¿Estás bien? ¿Qué quiere?». «Dinero»,
Mucho dinero. ¿Vas a dárselo? Estela lo miró con ojos llenos de determinación. No lo sé, pero no voy a dejar que me destruya. No después de todo lo que he luchado. Regresaron al auto en silencio. Durante el camino de regreso, Estela no dijo palabra. Su mente trabajaba sin parar, buscando soluciones, calculando opciones. Cuando llegaron al apartamento de Ignacio, Mateo y Luna corrieron a abrazarla. Ella los apretó con fuerza, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. ¿Todo bien en tu reunión?, preguntó Mateo. Todo bien, mi amor. Pero mientras conducía a casa con sus hijos, Estela sabía que nada estaba bien. La tormenta que había estado gestándose durante 5 años finalmente había estallado, y esta vez no estaba segura de poder sobrevivir. Esa noche, después de acostar a los niños, Estela se sentó en la sala a oscuras, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Su teléfono sonó. Número desconocido. Lo contestó con manos temblorosas. «Solo para que sepas que hablo en serio», dijo la voz áspera del hombre. «Mañana recibirás un pequeño recordatorio, algo para motivarte a tomar la decisión correcta». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Estela, sintiendo el pánico crecer. «Nada grave, solo un pequeño incidente en tu fábrica. Nada que lastime a nadie. Solo algo que te recuerde que puedo llegar a cualquier parte de tu vida cuando quiera». La llamada se cortó. Estela dejó caer el teléfono. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Había construido todo desde cero. Había creado empleos. Había dado esperanza a cientos de familias. Había perdonado a sus hermanos. Había sanado heridas. Y ahora todo estaba en peligro por la codicia de un extraño. Se arrodilló en el piso de la sala y lloró como no había llorado en años. Y en medio de ese llanto, susurró una oración desesperada. «Dios, si me salvaste una vez, sálvame otra. Por favor, no dejes que pierda todo. No dejes que mis hijos sufran, ayúdame». El silencio de la noche fue la única respuesta, pero a la mañana siguiente, cuando llegó a la fábrica, encontró a todos los empleados reunidos en el estacionamiento. Había humo saliendo de uno de los almacenes. Los bomberos ya estaban ahí. El fuego estaba controlado, pero el daño era visible. Ignacio corrió hacia ella. Fue provocado. Encontraron rastros de gasolina. Estela miró el edificio humeante y supo que el mensaje había sido entregado. El reloj corría. Tenía 6 días para decidir qué hacer. 6 días para elegir entre su imperio o su libertad. 6 días antes de que todo, absolutamente todo, se viniera abajo. El olor a madera quemada y plástico derretido impregnaba el aire. Estela caminó entre los escombros del almacén, esquivando charcos de agua que los bomberos habían dejado al apagar las llamas. Las paredes ennegrecidas goteaban. Parte del techo se había derrumbado. Cajas de producto terminado yacían destruidas, convertidas en basura inservible. Los empleados la miraban desde la distancia, con rostros preocupados. Algunos murmuraban entre sí. Otros simplemente observaban en silencio, esperando instrucciones. El jefe de bomberos se acercó a ella, limpiándose el sudor de la frente. «Señora Estela, ya confirmamos que fue intencional. Encontramos 3 puntos de ignición diferentes. Usaron gasolina. Quien lo hizo sabía lo que hacía». «¿Cuándo pudieron entrar?», preguntó Estela, manteniendo la voz firme aunque por dentro temblaba. «Entre las 2 y las 4 de la madrugada, según los guardias de seguridad. Pero no vieron nada sospechoso. Las cámaras en esta área estaban convenientemente apagadas». Estela apretó la mandíbula. El hombre no solo la estaba amenazando, tenía contactos dentro de su propia empresa. Alguien que podía desactivar cámaras, alguien que conocía los movimientos de los guardias. «¿Necesita que llamemos a la policía?», preguntó el bombero. Por un momento Estela consideró la opción, pero entonces pensó en las fotografías, en las amenazas, en lo que el hombre podría revelar si se sentía acorralado. No, la policía haría preguntas, investigarían, y eventualmente descubrirían el origen de su fortuna. «No», respondió finalmente. «Solo necesito el reporte oficial del incendio para el seguro. Yo me encargaré del resto».
El bombero la miró con cierta confusión, pero asintió. Como usted diga. Cuando los bomberos se retiraron, Estela reunió a todos los empleados en el comedor principal de la fábrica. Había más de 200 personas ahí, rostros conocidos, familias que dependían de sus salarios, gente que confiaba en ella. Se paró frente a ellos buscando las palabras correctas. Sé que están asustados, comenzó con voz clara. Sé que lo que pasó esta madrugada es aterrador, pero quiero que sepan algo. Esta empresa no se detendrá. No vamos a cerrar. No voy a dejar que quien hizo esto gane. Hubo murmullos de alivio entre la multitud. El almacén dañado será reconstruido, los productos perdidos serán repuestos, y mientras tanto, redistribuiremos el trabajo entre las otras áreas. Nadie va a perder su empleo, nadie va a quedarse sin salario. Eso se los prometo. Los aplausos fueron espontáneos y cálidos. Estela sintió un nudo en la garganta. Esta gente creía en ella, confiaba en ella, y ella no podía fallarles. Pero mientras caminaba de regreso a su oficina, la realidad la golpeó con fuerza. Las reparaciones costarían cientos de miles de pesos. El seguro cubriría parte, pero no todo. Y mientras tanto, el hombre seguía esperando su respuesta. $5 millones en 6 días. Ignacio la esperaba en su oficina. Había llevado café y se veía tan agotado como ella. Los demás quieren ayudar, dijo, refiriéndose a Fabián, Lorena y Patricia. Les conté lo que está pasando, quieren estar de tu lado. No pueden hacer nada, respondió Estela dejándose caer en su silla. Esto es mi problema. No lo es, somos familia, y esta vez vamos a actuar como tal. Estela lo miró con gratitud, pero también con preocupación. Ignacio, este hombre es peligroso, tiene contactos aquí dentro, sabe cosas. No quiero que tú ni los demás se metan en esto. Ya estamos metidos, respondió él con firmeza. Nos diste trabajo cuando no lo merecíamos. Nos perdonaste cuando no teníamos derecho a pedirlo. Ahora es nuestro turno de devolverte algo. Esa noche Estela apenas probó la cena. Mateo la observaba con preocupación desde el otro lado de la mesa. Mamá, ¿qué pasa en la fábrica? En las noticias dijeron que hubo un incendio. Fue un accidente pequeño, mi amor. Nada grave. ¿Segura? Estela forzó una sonrisa. Segura. Pero Luna, siempre más perceptiva de lo que aparentaba, la tomó de la mano. Mamá, estás mintiendo. Te conozco. Sé cuando algo te preocupa. Estela sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Abrazó a sus 2 hijos con fuerza. Todo va a estar bien. Confíen en mí. Cuando los niños se fueron a dormir, Estela se encerró en su habitación. Sacó de su closet una caja de seguridad que mantenía escondida. Dentro estaban los documentos más importantes, escrituras, contratos, testamentos, y en el fondo, guardada en un sobre sellado, la carta original de Ernesto Villagrán. La leyó nuevamente, buscando alguna respuesta, alguna guía. Usa este dinero, úsalo bien, sé sabio, sé honesto, y recuerda que la riqueza sin integridad no vale nada. Integridad. Esa palabra resonó en su mente. ¿Qué tenía más valor? ¿El dinero o su integridad? ¿Su imperio o su paz mental? Pasaron 3 días más. 3 días de tensión insoportable. Estela apenas dormía. Apenas comía. Pasaba las noches despierta, calculando, planeando, orando. El 4.º día recibió otra llamada. Quedan 3 días, dijo la voz áspera. Espero que estés preparando el dinero. No voy a darte nada, respondió Estela, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Hubo una pausa. ¿Perdón? Que no voy a darte nada. Ese dinero no es tuyo. No te lo ganaste, no lo mereciste. Y no voy a recompensar tu codicia con millones que podrían alimentar familias, dar empleos, construir futuro. El hombre rió, pero era una risa sin humor. Eres más tonta de lo que pensé. ¿Sabes lo que pasará si no me das ese dinero? Harás lo que vas a hacer de todas formas, respondió Estela. Aunque te diera los 5 millones hoy, volverías mañana por más, y pasado mañana por más. Los chantajistas nunca se conforman, nunca se van. Solo toman y toman hasta que no queda nada.
Entonces prepárate para perder todo. Ya lo perdí todo una vez, dijo Estela con voz temblorosa pero decidida. Perdí a mi esposo, perdí a mi padre, perdí mi hogar, fui traicionada por mi propia sangre, fui expulsada, humillada, dejada en la miseria, y aún así sobreviví. Aún así me levanté. Así que si crees que me asustas, si crees que puedes destruirme, adelante, inténtalo. La línea quedó en silencio por varios segundos. Vas a arrepentirte, dijo finalmente el hombre. Tal vez, pero al menos podré dormir en las noches sabiendo que no me rendí. Colgó antes de que él pudiera responder. Las manos le temblaban violentamente. Se dejó caer en el sofá y lloró durante media hora. Cuando se calmó, llamó a Ignacio. Necesito que mañana reúnas a Fabián, Lorena y Patricia, y necesito que vengan a mi casa. Todos. Es hora de que sepan la verdad completa. Al día siguiente, los 4 hermanos se reunieron en la sala de Estela. Ella les contó todo: la maleta, el dinero, el ángel, la huida, el chantaje, el incendio, las amenazas. No ocultó nada. Cuando terminó, los 4 estaban pálidos. Dios mío, susurró Lorena. Y nosotros te dimos esa casa pensando que te estábamos castigando. Nos usó como instrumentos, dijo Patricia con lágrimas en los ojos. Incluso nuestra crueldad la usó para bendecirte. Pero ahora ese hombre quiere destruir todo, agregó Fabián con rabia. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya decidí, respondió Estela. No voy a darle nada, pase lo que pase, pero necesito que ustedes sepan que esto podría salir muy mal. Mi empresa podría ser investigada, podría perder todo, podría incluso ir a prisión si las autoridades deciden que oculté dinero ilegalmente. No vamos a dejar que eso pase, dijo Ignacio poniéndose de pie. Somos testigos de que encontraste ese dinero, de que no lo robaste, de que estaba abandonado en una casa que legalmente te pertenecía. Eso no importará mucho si el gobierno decide investigar, respondió Estela con tristeza. Entonces nos enfrentaremos a eso cuando llegue el momento, dijo Lorena con firmeza. Pero no vamos a dejar que ese criminal te chantajee, no después de todo lo que has hecho, no después de cómo nos perdonaste. Los 4 hermanos se pusieron de pie y rodearon a Estela. La abrazaron con fuerza, y en ese abrazo, Estela sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: el apoyo incondicional de su familia. Esa noche, el hombre llamó nuevamente. Última oportunidad, mañana, 10 de la noche, mismo lugar, con el dinero o sin él. Pero si llegas sin el dinero, las consecuencias serán permanentes. Estaré ahí, respondió Estela. Sin dinero, pero no estaré sola. Te dije que vinieras sola, y yo te digo que no voy a esconderme más, ni de ti ni de nadie. Colgó. Al día siguiente, Estela fue a trabajar como siempre. Supervisó las reparaciones del almacén, revisó reportes, habló con empleados, actuó como si nada extraordinario estuviera por ocurrir. Pero por dentro, su corazón latía acelerado. Sabía que esa noche cambiaría todo, para bien o para mal. A las 9 de la noche se despidió de Mateo y Luna. Los abrazó más tiempo del normal. Los besó con más intensidad. Los amo más que a nada en el mundo, les dijo. Nunca olviden eso. Mateo la miró con preocupación. Mamá, ¿a dónde vas? A arreglar algo importante, pero volveré, te lo prometo. Salió del departamento sintiendo que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Ignacio, Fabián, Lorena y Patricia la esperaban afuera. Habían traído 2 autos. ¿Listos?, preguntó Estela. Listos, respondieron al unísono. Condujeron hacia el Parque Fundidora. Las calles estaban iluminadas por farolas naranjas que proyectaban sombras largas. El tráfico era escaso. La ciudad parecía contener el aliento. Cuando llegaron al parque, Estela se bajó del auto. Ustedes quédense aquí. Si algo sale mal, llamen a la policía de inmediato. No, dijo Ignacio. Vamos contigo, todos. Es muy peligroso. Por eso mismo no te dejaremos ir sola. Estela los miró a todos. Vio determinación en sus rostros. Vio amor. Vio arrepentimiento convertido en acción.
y supo que no podía convencerlos de quedarse atrás. Está bien, pero manténganse a distancia. Solo observen. Caminaron juntos por los senderos del parque. Las luces estaban más tenues que la última vez. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un silbido bajo y constante. A lo lejos, el horno 3 se alzaba como una sombra gigante contra el cielo estrellado. Cuando llegaron al punto de encuentro, Estela se detuvo. Sus hermanos se quedaron unos metros atrás, escondidos entre los árboles, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. La figura del hombre emergió de las sombras. Llevaba la misma gorra, la misma chamarra, pero esta vez no estaba solo. Había otros 2 hombres con él, tipos grandes, amenazantes, con brazos cruzados y expresiones duras. «Veo que no viniste sola», dijo el hombre, mirando hacia donde estaban escondidos los hermanos de Estela. «Qué predecible». «Tampoco tú», respondió Estela, señalando a sus acompañantes. El hombre sonrió. «Solo un seguro, por si acaso decidías hacer alguna tontería». «No traje el dinero», dijo Estela con voz firme. La sonrisa del hombre desapareció. «Entonces cometiste un error muy grave». Dio un paso hacia ella. Los 2 hombres grandes también avanzaron. Pero entonces, desde diferentes direcciones, aparecieron luces. Muchas luces, linternas, reflectores y voces. «Policía, nadie se mueva». El hombre se quedó congelado. Miró alrededor con expresión de shock. De entre los árboles salieron al menos 10 oficiales de policía, rodeando completamente el área. Estela sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Ignacio salió de su escondite con una sonrisa apenas contenida. Resulta que uno de los nuevos empleados de la fábrica es hijo de un comandante de policía. Cuando le conté lo que estaba pasando, él contactó a su padre, y su padre estuvo más que dispuesto a tender una trampa. El hombre la miró con odio puro. «Maldita, tienes derecho a permanecer en silencio», comenzó uno de los oficiales mientras le colocaban las esposas. Los otros 2 hombres también fueron arrestados. Estela se acercó al hombre esposado. Lo miró directamente a los ojos. «Dijiste que podías destruirme», le dijo con voz tranquila. «Pero te equivocaste. No puedes destruir lo que Dios construyó. No puedes arrebatar lo que Él dio. Y no puedes vencer a alguien que ya ha pasado por el fuego y salido más fuerte». El hombre escupió al suelo, pero no respondió. Mientras se lo llevaban, uno de los oficiales se acercó a Estela. «Señora, necesitaremos que venga a la estación a dar su declaración, y probablemente tendremos que investigar el origen de su fortuna». El corazón de Estela se hundió. Había escapado del chantajista, pero ahora enfrentaría el escrutinio de la ley. «Lo entiendo», respondió con voz calmada. «Haré una declaración completa. Mostraré todos los documentos. La carta de Ernesto Villagrán. Todo». El oficial asintió. «Está bien. Mañana por la mañana estará bien». Cuando se fueron, Estela se dejó caer sobre un banco del parque. Sus hermanos la rodearon. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Patricia con preocupación. «No lo sé», respondió Estela honestamente, «pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Regresaron a casa en silencio. Estela entró a su departamento y encontró a Mateo y Luna dormidos en el sofá, esperándola. Los cubrió con una manta y se sentó junto a ellos. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Por un momento sintió pánico, pero cuando lo abrió no era una amenaza, era una fotografía vieja, tomada con una cámara de baja calidad. Mostraba al hombre de blanco, de pie junto al árbol caído en la casa de la sierra, mirando directamente a la cámara con una expresión de paz absoluta. Estela sintió que se le cortaba la respiración. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Cuándo? Un segundo mensaje llegó. Él siempre estuvo cuidándote y seguirá haciéndolo. No temas. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Estela. Miró la fotografía durante largos minutos, sintiendo una paz inexplicable llenar su corazón. Guardó el teléfono y cerró los ojos. Al día siguiente, tendría que enfrentar a la policía, explicar todo, posiblemente perder su empresa, posiblemente enfrentar cargos.
Pero en ese momento, sentada junto a sus hijos dormidos, con la imagen del ángel grabada en su mente, Estela supo con certeza absoluta que no importaba lo que viniera. Dios no la había traído hasta aquí para abandonarla ahora. La tormenta aún no había terminado, pero ella tampoco. La sala de interrogatorios de la policía ministerial era fría y gris. Una mesa metálica en el centro, 4 sillas y una lámpara fluorescente que parpadeaba intermitentemente. Estela estaba sentada frente a 2 investigadores, un hombre mayor de bigote canoso y una mujer joven con lentes y expresión seria. Sobre la mesa, perfectamente ordenados, estaban todos los documentos que Estela había traído. La carta original de Ernesto Villagrán, copias de las escrituras de la casa en la sierra, fotografías de la maleta, estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Todo. Señora Estela, comenzó el investigador mayor, necesitamos que nos cuente toda la historia desde el principio, sin omitir detalles. Y Estela lo hizo. Habló durante casi 2 horas. Les contó sobre la muerte de su esposo y su padre, sobre la traición de sus hermanos, sobre la casa en ruinas, sobre el hombre de blanco, sobre el descubrimiento de la maleta. No mencionó la palabra ángel directamente, pero describió la aparición con suficiente detalle para que ellos entendieran que había sido algo extraordinario. Los investigadores escucharon en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando Estela terminó, intercambiaron miradas. «Esta es una situación inusual», dijo la mujer, quitándose los lentes para limpiarlos. Según la ley, el dinero encontrado en una propiedad que legalmente le pertenecía podría considerarse suyo. Pero el hecho de que no lo declaró inmediatamente genera complicaciones. «Lo sé», respondió Estela con voz calmada, «y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias de esa decisión. Pero quiero que entiendan algo. No robé ese dinero, no estafé a nadie, no lastimé a nadie. Simplemente lo encontré y lo usé para construir algo bueno». El investigador mayor revisó los documentos. Su empresa tiene un historial impecable, paga impuestos puntualmente, ofrece salarios justos, ha creado más de 300 empleos directos y cientos más indirectos. Eso cuenta a su favor. Pero, agregó la mujer, existe el tema de evasión fiscal. Ese dinero debió ser declarado. Debieron pagarse impuestos sobre él. Estela asintió. ¿Cuánto debo? Los investigadores se miraron nuevamente. Eso lo determinará la autoridad fiscal, respondió el hombre, pero basándonos en la cantidad inicial y los intereses acumulados, podría ser una suma considerable, varios millones de pesos. Los pagaré, dijo Estela sin vacilar. Todos, hasta el último centavo. No quiero deber nada, no quiero vivir con esa sombra sobre mi conciencia. La sinceridad en su voz era imposible de ignorar. Los 2 investigadores intercambiaron otra mirada. «Vamos a necesitar verificar su historia», dijo la mujer. «Enviaremos un equipo a la casa en la sierra, buscaremos más evidencia y necesitaremos hablar con testigos». «Hablen con quien necesiten», respondió Estela. «No tengo nada que ocultar, ya no». Pasaron 3 semanas. 3 semanas de incertidumbre durante las cuales Estela continuó trabajando, pero con el peso constante de la investigación pendiendo sobre ella. Los medios de comunicación se enteraron del caso. Los titulares fueron sensacionalistas. Empresaria exitosa ocultó millones. Fortuna misteriosa levanta sospechas. Ángel o fraude. Mateo y Luna tuvieron que enfrentar comentarios crueles en la escuela. Algunos compañeros se burlaban, otros los evitaban. Pero los 2 hermanos se mantuvieron unidos, defendiendo a su madre con fiereza. «Ella no hizo nada malo», decía Mateo cada vez que alguien insinuaba algo. «Y cuando todo esto termine, todos ustedes van a tener que pedirle perdón». Una tarde, mientras Estela revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada del investigador mayor. «Señora Estela, necesito que venga a la estación. Tenemos noticias». El corazón le dio un vuelco. «¿Buenas o malas?» «Venga, y lo sabremos».
Estela condujo hacia la estación con las manos temblando en el volante. Ignacio insistió en acompañarla. Cuando llegaron, fueron escoltados a una sala de juntas donde ya esperaban los dos investigadores, un representante de la autoridad fiscal y un hombre mayor de traje elegante que Estela no conocía. «Señora Estela», comenzó el investigador, «le presento al licenciado Marcos Villagrán. Es el hijo mayor de Ernesto Villagrán». Estela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Se quedó mirando al hombre con ojos muy abiertos. Él tenía unos 60 años, cabello gris peinado hacia atrás y una expresión difícil de descifrar. «Mucho gusto», dijo el hombre, extendiendo la mano. Estela la estrechó con cautela. «Usted es el hijo que mi padre mencionó en su carta, uno de los 3 que planeaban matarlo por su herencia». La voz del hombre temblaba ligeramente. «Y he venido a confirmar que cada palabra de esa carta es verdad». Se sentó pesadamente en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Cuando los investigadores me contactaron y me mostraron la carta de mi padre, sentí que me moría de vergüenza, porque es real, todo es real. Nosotros, mis hermanos y yo, planeamos asesinarlo. No lo hicimos porque él murió antes, de causas naturales, pero la intención estaba ahí, el plan estaba listo. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas que comenzaban a caer. Mi padre era un hombre bueno, trabajador, generoso, y nosotros solo veíamos su dinero. Cuando murió dividimos su fortuna entre los 3, pero siempre nos preguntamos dónde estaba el resto. Sabíamos que había más dinero del que encontramos. Buscamos durante años, contratamos investigadores, removimos cada piedra de sus propiedades, nunca lo encontramos. Miró directamente a Estela. «Y ahora sé por qué. Porque mi padre lo escondió específicamente para que nosotros no lo tuviéramos, y tenía razón en hacerlo. No lo merecíamos. No merecíamos nada de él». El silencio en la sala era absoluto. «Señora Estela», continuó el licenciado Villagrán, «he venido a decirle que no tiene de qué preocuparse. Ese dinero es legalmente suyo. Mi padre lo dejó con instrucciones claras, para quien lo encontrara. Y usted lo encontró. Lo usó bien. Construyó algo hermoso con él, algo que mi padre habría aplaudido». Sacó unos documentos de su portafolio. «He preparado una declaración jurada confirmando la autenticidad de la carta de mi padre y renunciando a cualquier derecho sobre ese dinero. Es suyo, completamente». Estela no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. El representante de la autoridad fiscal carraspeó. «Esto simplifica las cosas considerablemente. Sin embargo, todavía existe el tema de los impuestos no pagados». «Lo sé», dijo Estela recuperando la voz. «Y estoy lista para pagarlos, todos». «Hemos calculado la cantidad», continuó el representante. «Considerando el monto original, los años transcurridos y los intereses, son aproximadamente 3.200.000 pesos». Era una cifra enorme, pero Estela asintió sin vacilar. «Los pagaré. Esta semana». El investigador mayor se inclinó hacia adelante. «Señora Estela, hemos revisado su caso exhaustivamente y basándonos en las circunstancias extraordinarias, en el testimonio del licenciado Villagrán, en su cooperación total y en su disposición a pagar los impuestos adeudados, hemos decidido no presentar cargos penales». Estela sintió que el aire volvía a sus pulmones. «¿En serio? ¿En serio?», confirmó la investigadora con una pequeña sonrisa. «Pero con una condición, que nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelva a ocultar ingresos o patrimonio a las autoridades». «Nunca», prometió Estela con voz firme. «Tienen mi palabra». Cuando salieron de la estación, Estela e Ignacio se abrazaron en el estacionamiento. Ambos lloraban de alivio. «Se acabó», susurró Estela. Finalmente se acabó. Esa noche Estela reunió a toda su familia en su departamento. Mateo y Luna, sus 4 hermanos, y las familias de cada uno de ellos. El departamento estaba lleno de risas, abrazos y una sensación de paz que no habían experimentado en años. Estela les contó todo lo que había pasado. El testimonio de Marcos Villagrán, la decisión de no presentar cargos, el pago de los impuestos,
y el cierre definitivo del caso. «Dios es bueno», dijo Lorena con lágrimas en los ojos. «Todo este tiempo él tenía un plan». «Siempre lo tuvo», respondió Estela. «Incluso cuando ustedes me traicionaron, incluso cuando me dieron esa casa pensando que me destruían. Dios ya sabía lo que había dentro, ya sabía lo que vendría después». Patricia se acercó y tomó las manos de Estela. «Perdóname, una vez más. Sé que ya lo he dicho 1000 veces, pero necesito decirlo otra vez. Perdóname por todo el daño que te causé». «Ya estás perdonada», respondió Estela con una sonrisa. «Todos lo están, completamente, sin reservas». Ignacio levantó su vaso. Un brindis por Estela, por su fuerza, por su fe y por la familia que finalmente aprendió a hacerlo. «Por Estela», repitieron todos al unísono. Los meses siguientes fueron de crecimiento y consolidación. Estela pagó los impuestos adeudados sin quejarse. La historia de la empresaria del Ángel, como la comenzaron a llamar los medios, se volvió inspiradora en lugar de escandalosa. Personas de todo el país le escribían cartas, contándole sus propias historias de traición y redención. Industrias Nueva Esperanza creció aún más. Abrió 2 plantas adicionales. Contrató a más de 500 personas. Y Estela implementó programas especiales para ayudar a viudas, madres solteras y personas que habían sido rechazadas por sus familias. Sus hermanos demostraron ser empleados ejemplares. Ignacio fue promovido a supervisor de almacén. Fabián se convirtió en jefe de mantenimiento. Lorena lideraba un equipo de producción. Y Patricia manejaba el área de control de calidad. Todos habían encontrado no solo un empleo, sino un propósito. Una tarde de sábado, casi un año después de que todo terminara, Estela recibió una llamada inesperada. Era Marcos Villagrán. «Señora Estela, me preguntaba si podríamos reunirnos. Hay algo que me gustaría mostrarle». Se encontraron en un café del centro de Monterrey. Marcos llegó con un folder de cuero bajo el brazo. «Mi padre», comenzó, «era un hombre de fe profunda. Creía en los ángeles, creía en las intervenciones divinas, y antes de morir me dejó algo que no supe apreciar hasta ahora». Abrió el folder y sacó varias fotografías viejas. Eran de Ernesto Villagrán en diferentes etapas de su vida. En una de ellas estaba frente a la casa de la sierra, mucho antes de que el árbol cayera sobre ella. «Esta casa», continuó Marcos, «la compró específicamente para esconder el dinero. Investigué los registros. La compró apenas 2 semanas antes de morir, como si supiera que le quedaba poco tiempo». Sacó otra fotografía. Esta mostraba a Ernesto Villagrán de pie junto a un hombre vestido de blanco. Ambos sonreían a la cámara. Estela sintió que se le cortaba la respiración. «¿Quién es ese hombre?» «No lo sé», respondió Marcos con expresión confundida. «Esta foto estaba entre las pertenencias de mi padre. Detrás tiene una fecha, 2 días antes de su muerte. Pero no hay nombre, ni explicación, solo esta imagen». Estela tomó la fotografía con manos temblorosas. El hombre de blanco era el mismo que ella había visto aquella noche en la sierra. Los mismos rasgos serenos, la misma paz en su expresión. «¿Puedo quedarme con esto?», preguntó con voz temblorosa. «Por supuesto. Creo que mi padre hubiera querido que usted la tuviera». Esa noche, Estela enmarcó la fotografía y la colgó en su oficina. Cada vez que la miraba, sentía una renovación de fe. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros nunca había estado sola. Pasaron 2 años más. Industrias Nueva Esperanza se convirtió en una de las empresas más importantes de la región. Mateo, ahora de 16 años, hablaba de estudiar administración de empresas para eventualmente ayudar a su madre. Luna, de 13, había descubierto un talento para el diseño y creaba los logos de los productos de la empresa. Una mañana, Estela recibió una visita inesperada en su oficina. Era una mujer joven, de unos 25 años, con ojos nerviosos y ropa modesta. «Señora Estela, mi nombre es Gabriela. Soy viuda. Tengo 2 hijos pequeños y mi familia acaba de expulsarme de mi casa. Me quitaron todo. Me dijeron que no valgo nada». La voz de la mujer se quebró. Estela sintió una punzada en el corazón
Era como verse a sí misma años atrás. Se puso de pie y rodeó el escritorio. Tomó las manos de Gabriela entre las suyas. «Escúchame bien», dijo con voz firme pero cálida. «Tu familia se equivoca. Vales mucho y no estás sola. Dios tiene un plan para ti, un plan que ellos no pueden ver, pero que se revelará en el momento correcto». «No sé qué hacer», lloró Gabriela. «No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo esperanza». «Tienes todo eso», respondió Estela, «solo que todavía no lo sabes, pero yo voy a ayudarte. Te voy a dar trabajo, te voy a ayudar a encontrar un lugar para vivir, y voy a caminar contigo hasta que encuentres tu propio camino». Gabriela la abrazó, llorando de alivio y gratitud. Y mientras la consolaba, Estela comprendió finalmente por qué había pasado por todo lo que había pasado. No solo para su propia salvación, sino para poder ayudar a otros que caminaban por el mismo valle oscuro. Esa noche, de regreso en casa, Estela se arrodilló junto a su cama como hacía cada noche. Pero esta vez, su oración fue diferente. «Gracias», susurró. «Gracias por la casa que nadie quería. Gracias por el árbol caído. Gracias por las lágrimas. Gracias por el hombre de blanco. Gracias por la maleta. Gracias por los hermanos que me traicionaron y que ahora son mi apoyo. Gracias por cada momento de dolor que se convirtió en bendición. Y gracias por permitirme ser instrumento de tu amor para otros». Se quedó en silencio durante unos momentos. Y entonces, con claridad absoluta, escuchó una voz en su corazón. No era audible, no venía de afuera, pero era tan real como su propia respiración. «Bien hecho, hija mía, bien hecho». Las lágrimas corrieron por su rostro, pero eran lágrimas de paz, de plenitud, de propósito cumplido. Se levantó y caminó hacia la ventana. Monterrey se extendía ante ella, un mar de luces en la oscuridad. En algún lugar de esa ciudad, Gabriela dormía con esperanza renovada. En otro lugar, sus hermanos descansaban sabiendo que habían sido perdonados. Y en todos los rincones de la ciudad, 300 empleados de Industrias Nueva Esperanza soñaban con un futuro mejor. Y todo había comenzado con una casa que nadie quería, con un árbol caído, con una mujer destrozada de rodillas en la tierra y con un ángel que le dijo: «Entra». Estela sonrió en la oscuridad, sintiendo la presencia de Dios más cerca que nunca. La tormenta había pasado, las heridas habían sanado, la justicia había sido hecha, y la viuda que todos habían despreciado ahora era fuente de esperanza para cientos, no por su propia fuerza, sino por la gracia de aquel que nunca la abandonó. Ni siquiera cuando todo parecía perdido. A veces lo que otros usan para destruirnos es exactamente lo que Dios usa para levantarnos. Las traiciones más dolorosas